el neurodesarrollo. Es nuestro primer gran desafío porque se da el 25% del desarrollo del cerebro se da en la vida fetal, en el embarazo. Pero hasta los 2 años de la vida, digamos que logra el 70%. Entonces seguimos con un reto grande de fomentar, fortalecer ese crecimiento del cerebro. Y se habla del tracto gastrointestinal o del intestino como el segundo cerebro. Me gustaría que habláramos un poco de la importancia que tienen estos nuevos descubrimientos, esta nueva frontera de la ciencia hoy tan en boga, que son los probióticos y su importancia en el tracto gastrointestinal, que repito, pues en el mundo médico y la ciencia hoy lo ve como el segundo cerebro. Y es por ello que la leche humana de prematura, de niños pretérmino, va a tener más contenido de proteína, más contenido de HMO, más contenido de grasa, incluso de betacaroteno. Por eso el color amarillo fuerte es una leche concentrada, tiene muy poquita agua. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Prematuros, historias que empiezan antes de tiempo. El día de hoy nos acompaña la nutricionista infantil Nelly Castillejos, nutricionista de la Facultad de Nutrición de la Universidad CES, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Nelly, cuando era residente de pediatría hace ya varias décadas, nos conocimos y trabajamos y aprendí mucho de ti en mi formación profesional. Es un privilegio encontrarme de nuevo hoy contigo en la Universidad CES, nuestra alma mater, y en este proyecto tan bonito que tenemos dirigido a la comunidad académica, a padres y cuidadores de los niños. Queremos tratar con Nelly un tema de vital importancia en general para los recién nacidos, pero muy particular para los prematuros, y es la alimentación. Alimentarse no es solamente crecer, ganar peso y talla, sino que es esencial para el adecuado funcionamiento no solamente del cuerpo, de la mente, de las emociones. Es una forma de relacionarnos con el mundo, y alrededor de la alimentación pues existen muchos mitos, hay muchas dudas, y los padres tienen usualmente unas expectativas de alimentación que no siempre coinciden con las necesidades de los niños, y en particular en los niños prematuros sí que hay tantos mitos por las necesidades, los requerimientos y algunas veces unas estrategias de alimentación diferentes. Es un privilegio entonces contar hoy con la presencia de Nelly Castillejos, nutricionista, docente de la Facultad de Nutrición de la Universidad CES, una persona con una amplia experiencia y un gran conocimiento en estos temas. Muchas gracias, Nelly, por acompañarnos en este nuevo episodio de Prematuros, niños que empiezan la vida antes de tiempo. Gracias, Juan Pablo. No, un honor también para mí poder participar de esta serie, de estos episodios, hablar sobre la nutrición, la alimentación, de historias que empiezan antes de tiempo. Un placer también para mí estar contigo acá. Muchas gracias. Bueno, Nelly, quisiera entonces que nos contaras un poco, en base a tu conocimiento, a tu experiencia, la importancia que tiene la alimentación, pues en general para la vida, para un recién nacido, pero muy particularmente para un recién nacido que nace antes de tiempo y que tiene unos requerimientos nutricionales especiales, y que tiene también pues una inmadurez general, pero particularmente en su tracto gastrointestinal. Háblanos un poquito de cómo son esas estrategias de alimentación. Pudiéramos empezar con las estrategias de alimentación en el bebé, digamos que prematuro, extremo, en la unidad neonatal, con el tema de la alimentación parenteral y cómo progresivamente se va desmontando esto e iniciamos la vía oral. Bien, es importante, antes de empezar con parenteral y vía oral específicamente, denotar la relevancia que tiene la asistencia, el soporte nutricional para un neonato de muy bajo peso, como lo decías, el extremo, el menor de 30 semanas, el menor de 1.500 gramos, son los neonatos más vulnerables que vamos a tener en la unidad neonatal.
y vamos a tener unos retos importantísimos para responder a lo que ellos necesitan. Entonces, por ejemplo, el neurodesarrollo es nuestro primer gran desafío porque se da el 25% del desarrollo del cerebro se da en la vida fetal, en el embarazo. Entonces ya tenemos un neonato que nació prematuro y esto hace que ese 25% con que debería nacer de masa encefálica ya no es. No sabemos, no podemos tampoco asegurar exactamente cuánto pudo desarrollar, pero sabemos que entre más prematuro y de menor peso, pues su masa encefálica también lo va a hacer. Entonces este tiene que ser un norte para nosotros los que apoyamos la nutrición, dado que el cerebro está en su estructura y en su funcionalidad, depende de los nutrientes, depende, por ejemplo, de la proteína, de los ácidos grasos, como por ejemplo los omega 3 y omega 6, depende también del zinc, del selenio, de la misma glucosa e incluso del colesterol. Entonces, si esa masa encefálica es una prioridad, además, como todos vemos, y los padres lo ven y lo vemos en las ecografías y en las imágenes digamos, de la vida fetal, que la cabeza siempre va a ser mayor y que ese neurodesarrollo es la prioridad para la naturaleza en ese momento. Y no solamente durante la gestación, decíamos que era un 25% al nacer, pero hasta los 2 años de la vida, digamos que logra el 70%. Entonces seguimos con un reto grande de fomentar, fortalecer ese crecimiento del cerebro, que es lo primero que le va a dar prioridad la naturaleza, como les digo, a esa formación. Y luego a los órganos y sistemas que, como tú bien lo dijiste ahora, están inmaduros porque en el último trimestre del embarazo es donde ya se logra la consolidación, por ejemplo, del reflejo de succión, de la coordinación succión, deglución, respiración, de la digestión. Así que estamos frente a un paciente con unos retos claros, importantes, pero también con unas limitaciones, que yo digo, listo, entonces tengo que darle nutrición, pero no tengo un tracto gastrointestinal que funcione, que responda al que yo le pueda dar nutrientes libremente para que pueda recibirlos y desarrollar, y fuera de eso, un sistema respiratorio también limitado. Así que el desafío siempre ha sido ese y a través de la historia se han desarrollado diferentes estrategias. La primera, la nutrición parenteral, porque muy bien, si el niño no puede succionar porque no tiene el reflejo desarrollado, no sabe coordinar esa succión, deglución, respiración, se puede ahogar, entonces la primera pregunta es, ¿y la lactancia materna, que es lo ideal, que es la primera hora posparto, los primeros días, el calostro? ¿Cómo vamos a obtener entonces esa buena nutrición para un bebé que tiene esas limitaciones? ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta que ha dado la evidencia científica es, ok, vamos a darle una nutrición por la vena intravenosa que nos puede suplir los nutrientes para que ese cerebro no deje de crecer y no deje de desarrollarse, pero lo vamos a acompañar en esa inmadurez digestiva y en esa inmadurez generalizada de órganos y sistemas con un calostro, que digamos que es la primera leche que produce la madre y que está diseñada precisamente para ese neonato, y en dosis muy bajitas. Vemos que la madre lo que produce son gotas, es milímetros, digamos mililitros, pequeñas gotas de calostro que se le van a colocar en la boquita, en los carrillos a ese neonato que no sabe tragar, que no sabe succionar, pero que de una manera espontánea y de una manera lenta lo va a lograr si lo estimulamos, porque afortunadamente con la estimulación se va a ir dando ese desarrollo progresivo, sin estresar esos órganos que están inmaduros, pero sí poniéndolos como a un inicio, lo que conocemos como trófico, como trofismo, como estímulo mínimo, y con este calostro en pequeñas dosis, 10 mililitros kilo día, o sea, un aporte demasiado bajo, para que simplemente se empiecen a activar esas células parietales, salivares, que se empiece a estimular esa deglución, pero muy lento, y se vaya tapizando el tracto gastrointestinal con todos esos nutrientes importantes que tiene el calostro. Mientras tanto lo nutrimos por la vena, por una vía endovenosa, que de esta forma pueda él seguir ganando peso,
y favorecer el neurodesarrollo con todos esos nutrientes que se requieren mientras el tracto digestivo va empezando a funcionar. Quiere decir, Juan, que en este momento no podemos poner al pecho directo a la madre, pero la madre sí se puede extraer ese calostro con el apoyo de todo el equipo de la unidad y de esta forma se le va a empezar ese estímulo al neonato, pero no vamos a dejar de estimular el crecimiento y el neurodesarrollo, que también no lo podemos olvidar. Excelente, muy clara, Nelly. Muy importante entonces resaltar que a pesar de que algunos de estos niños que nacen prematuros, algunos de ellos prematuros extremos, que van a permanecer días, semanas o algunas veces meses en la unidad de cuidado intensivo, desde el primero o segundo día de vida, las madres pueden extraerse su leche y vamos a empezar a alimentarlos con leche materna para estimular, como bien tú lo mencionas, y favorecer esa madurez del tracto gastrointestinal mientras se van nutriendo de manera parenteral. Muy bien. Nelly, sí. Tú mencionaste el tema cerebral que es clave, pero no podemos dejar aparte o atrás la madurez de otros órganos, otros sistemas como el sistema gastrointestinal. Hoy la ciencia ha puesto el foco y la ciencia médica y la nutrición en el importante papel que juegan los probióticos, los prebióticos, los simbióticos desde el primer día de vida, de nacimiento, las primeras horas. Hemos visto cómo la ciencia médica se ha volcado al estudio de este nuevo panorama, esta nueva frontera de las ciencias y se habla del tracto gastrointestinal o del intestino como el segundo cerebro. Me gustaría que habláramos un poco de la importancia que tienen estos nuevos descubrimientos, esta nueva frontera de la ciencia hoy tan en boga, que son los probióticos y su importancia en el tracto gastrointestinal, que repito, pues en el mundo médico y la ciencia hoy lo ve como el segundo cerebro, y de ese eje intestino-cerebro y la importancia también de esta colonización por microorganismos vivos que son esenciales no solamente para el normal funcionamiento del tracto gastrointestinal, sino de todos los sistemas en general. Es cierto, el segundo cerebro ya está definido como una microbiota saludable que se debe establecer incluso desde el momento del parto, incluso desde la gestación, incluso, Juan, desde cuando estamos planeando quedar embarazadas, porque es clave, ya también está determinado que la consulta preconcepcional es fundamental, que la mujer planee sus gestaciones, planee su embarazo, sus hijos, para que de esta forma se prepare de la mejor manera, tenga unos hábitos de vida saludables, no solo desde la alimentación, que digamos que es un top, pero también desde su misma salud mental, como lo decías al principio, su actividad física, esa red de apoyo que va a ser importante durante su gestación y su parto, y de esta manera tener un desenlace del embarazo lo mejor posible. A ese desenlace hablamos de los partos a término, que sería lo ideal, que la madre pueda llegar a esas 37 semanas como mínimo de gestación y que su parto sea vértice espontáneo, que sea un parto vaginal, porque desde allí ya vamos a empezar a transmitirle a nuestros hijos esa microbiota saludable, esos probióticos y simbióticos como lo mencionabas ahora, para que empiece él a establecer esa microbiota intestinal saludable. Y es que el paso por el canal vaginal le permite al feto, al futuro recién nacido, deglutir, estar en contacto con todo ese pH ácido y esas bacterias benéficas que tiene la madre en su canal vaginal. Y de esta manera ya empezamos muy bien. Ahora bien, no es tan horrible decir, listo, entonces vámonos para la cesárea, que es otra opción y que en caso de los prematuros puede suceder, también se ve. Ahí el bebé se va a poner en contacto con una microbiota de un pH un poco más alto, no tan ácido, más alcalina, entonces esto pues no va a ser lo ideal, pero tenemos otras herramientas para seguir ayudándole a ese neonato a establecer la microbiota. Una vez el parto, entonces la segunda herramienta que vamos a tener es el calostro, porque definitivamente el papel de los probióticos está demostrado y es por ello que la glándula mamaria produce y genera en el principio en ese calostro muchos miles de células que son
los conocidos como oligosacáridos, galactoligosacáridos, y también le pasa linfocitos, leucocitos, inmunoglobulinas que van a venir a proteger ese tracto gastrointestinal del crecimiento de bacterias patógenas, dado que esa microbiota y esos probióticos que pasa la madre por la leche van a competir con el crecimiento de bacterias patógenas. Entonces van a estar bacterias acidófilas, bifidobacterias, que van a mantener un pH ácido en el intestino, y el pH ácido es antibiótico, por excelencia es antibiótico. Entonces va a evitar el crecimiento de bacterias tóxicas como la E. coli, la Shigella, como también virus, ¿sí? Eso por un lado, pero también tenemos los prebióticos, que estos sí serían claramente los galactoligosacáridos, que van a alimentar a los probióticos, a la bifidobacteria. Estos oligosacáridos lo alimentan, hacen que crezcan, que sigan proliferando y que eviten nuevamente el crecimiento de patógenos. Otra clave importante que tienen los galactoligosacáridos, o hoy en día se está hablando mucho de los HMO, por su sigla en inglés, es los oligosacáridos de la leche humana. Estos oligosacáridos también van a generar un falso receptor en la membrana, digamos, en donde está la ventanita entre el intestino y la sangre. Eso es lo que conocemos como la membrana intestinal, y ellos se van a ubicar ahí para que cuando llegue, si llega una bacteria patógena, se una a ese receptor y no pase a la sangre, y por lo tanto se eviten las infecciones en la sangre, las septicemias, que son causa de complicaciones graves en las unidades neonatales, incluso post-alta podría pasar. Así que es muy importante también no solo el tema de las bacterias bífidas que da la leche humana, sino también los oligosacáridos de la leche humana, que van a hacer esa simbiosis y van a generar una microbiota muy saludable en ese neonato desde el momento cero en que nace. Entonces esto es clave, y saber que la leche humana va a seguir, la glándula mamaria va a seguir haciendo esa tarea durante toda la lactancia, promoviendo esa microbiota saludable en el bebé. Excelente. Nelly, tú acabas de mencionar no solamente los HMO, que es uno de los últimos elementos o sustancias que se han encontrado, descubierto en la leche materna. Es importante contarle a nuestra audiencia que todos estos nuevos componentes de los que hablamos, y que se vendrán algunos en el futuro, vienen de los estudios de la leche materna en muchos laboratorios del mundo. Se continúa estudiando la leche materna, y es la leche materna entonces el alimento ideal para los niños recién nacidos, tanto a término como prematuros. En ese orden de ideas, resaltamos entonces la importancia de la lactancia materna a partir del primer momento de vida, aún estos chicos estén en unidades de cuidado intensivo y no toleren pues la vía oral plena como un recién nacido a término. Vayamos desvirtuando mitos, Nelly. Una madre que tiene un bebé prematuro, y si este es un prematuro extremo, ¿tiene la madurez fisiológica para poder producir leche? Claro que sí, Juan. Es que la glándula mamaria es autocrina, ella se manda solita. Y cuando, si bien es cierto, la hipófisis en nuestro hipotálamo manda las señales con las hormonas claves, prolactina y oxitocina, la glándula mamaria también hace su trabajo de la mano de estas hormonas. Entonces, una vez nace el bebé y sale la placenta, porque uno de los mitos grandes es, si el niño no nació por cesárea, no se va a dar la producción de la leche, porque no, como que el cerebro no sabe que el niño ya nació, pero realmente eso es un mito, eso es falso, porque con que salga la placenta, salga todo el producto de la gestación, ya el cerebro ya está preparando lo que viene, la siguiente etapa. Y ahí es donde la glándula mamaria hace un rol importante, porque entiende que el parto ocurrió de manera prematura, y es por ello que la leche humana de prematura, de niños pretérmino, va a tener más contenido de proteína, más contenido de HMO, más contenido de grasa, incluso de betacaroteno, por eso el color amarillo fuerte,
Es una leche concentrada, tiene muy poquita agua, en términos de que ese neonato tiene una capacidad gástrica mucho más limitada, más disminuida, y necesita es nutrirlo, no tanto saciarlo. Entonces el agua ahí pasa, digámoslo en el buen sentido de la palabra, a un segundo plano, sabiendo que el agua es vital, pero va a ser más concentrado este calostro y de esta manera el neonato va a poder recibir lo que necesita a pesar de esa capacidad gástrica disminuida, y de esta forma la glándula mamaria va a producir un calostro más concentrado porque sabe que la leche es para una cría, un mamífero, porque somos mamíferos, una cría finalmente más pequeña, con más limitaciones, pero con mayores requerimientos. De esa manera la glándula mamaria entonces hace su rol y la madre perfectamente, con que haga lo que tú acabas de mencionar, pegar al bebé o tenerlo cerca o extraerse si de pronto hubo separación forzada, pues porque el niño nació enfermo, lo que puede pasar. Entonces, lo ideal, pegarlo, ponerlo piel con piel esa primera hora de vida. Eso también le va a hablar al cerebro, listo, vamos a programar una oxitocina que se va a disparar en sangre para que baje la leche, y una glándula mamaria que va a estar activa produciendo en principio el calostro, y un calostro incluso mucho más concentrado que si hubiera nacido a término. Excelente. Estos niños deben recibir, Nelly, entonces lactancia materna exclusiva, de ser posible, los primeros meses de vida, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna los primeros 2 años, es fundamental los primeros 6 meses, pero aquí entramos entonces en los conceptos de edad cronológica, el concepto de edad corregida. Cuéntanos un poquito, Nelly, cómo manejamos estos tiempos y esta terminología en el bebé prematuro y el momento ideal, además pues de tener presente otros aspectos como la madurez neurológica del niño, que ya se esté empezando a sentar, que muestre interés por los alimentos, que haya pues una madurez del tracto gastrointestinal. Si bien es cierto, pues todo esto depende de la edad gestacional, no es lo mismo recién nacido pretérmino límite de 35, 36 semanas a un recién nacido pretérmino extremo de 26, 28, 30, pero cuéntanos un poquito cómo sería el manejo de esta lactancia materna exclusiva y en qué momento empezar la alimentación complementaria. Bien, la lactancia materna entonces se da desde la primera hora posparto, como lo veníamos comentando ahora, donde la madre empieza a estimular su producción y su eyección de leche, donde además empieza a estimular que ese bebé se pegue, que succione, que ya no es un feto que está en el útero dormido por el que le llega el cordón, por el cordón umbilical que le llega todos los nutrientes, sino que él ya tiene que buscar, tiene que succionar, estar activo, y esto le va a facilitar a él también el desarrollo de toda su capacidad maxilofacial, de los músculos masticatorios, de la dentición. Es que la lactancia materna va más allá de la nutrición, está facilitando la interacción del bebé-madre, ese vínculo afectivo, ese apego seguro que llaman los psicólogos sobre ese vínculo que van a generar madre e hijo. Entonces, definitivamente, esa es la mejor opción desde el momento que nace hasta los primeros 6 meses de vida postnatal de manera exclusiva. Ahora bien, la OMS tiene muy claro que el bebé todos los requerimientos nutricionales los va a cubrir con la leche de su madre esos primeros 6 meses. Pero en los neonatos pretérmino tenemos que manejar el concepto de edad corregida, porque si el bebé nació de 30 semanas, realmente le faltaron 7 semanas, estamos hablando de 2 meses, para lograr esa maduración del bebé a término, y ahí es donde comienza la vida postnatal biológicamente hablando, desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, esos 2 meses que le quedaron faltando de vida intrauterina hay que acompañarlo con un soporte nutricional que al principio tiene que ser intravenoso más la lactancia materna, que al principio esa lactancia va a ser leche extraída, luego con la maduración y la capacidad de succión, semana 34 más o menos, va a poder el bebé empezar a succionarle a la madre, se le va a retirar la nutrición parenteral, se le va a dar de alta, va a continuar en un programa canguro,
y allí se le va a seguir acompañando a ese binomio para que cuando cumpla los 6 meses de edad corregida o de edad biológica pueda iniciar esa alimentación complementaria. El ejemplo que estábamos dando, ese bebé que le faltaron 2 meses para nacer, pues entonces probablemente no va a empezar a los 6 meses de edad cronológica, sino a los 7, 8 meses en compañía del equipo de pediatría y nutrición, que son los que van a acompañar a ese bebé, porque además no es únicamente la edad cronológica, biológica, sino también lo que me planteabas ahora, Juan, y es esas habilidades neurológicas, esos hitos del desarrollo que él debe empezar a cumplir para decir está listo para empezar alimentos distintos a la leche. Por ejemplo, que sostenga la cabeza, que se siente con apoyo, que pueda estar apoyadito, pero que él solo quede sentado, que tenga interés por otros alimentos, que se lleve a la boca, ¿sí? Que ya empiece también esa fase de llevarse a la boca los objetos, los mismos alimentos. Entonces ahí ya tendría más capacidad, no solo desde el punto de vista de la edad, sino del desarrollo neurológico para empezar esa alimentación nueva, que es una etapa maravillosa también para los padres, para los cuidadores y para el niño, porque va a empezar a conectarlo con el mundo, va a darle estímulos mucho más de desarrollo para que continuemos con ese reto de que a los 2 años tenga su 70% de neurodesarrollo bien y que además su peso corporal, su longitud vayan acorde a la edad, porque no solamente hemos estimulado el neurodesarrollo, sino que hemos logrado llenarle los requerimientos de la mejor manera posible, los requerimientos nutricionales. Excelente, muy bien. Bueno, Nelly, te agradezco mucho por tu conocimiento, por este espacio, por compartir con nosotros toda esta gran experiencia que tienes en el campo de la nutrición infantil y muy particularmente en el caso de los bebés prematuros. A la Facultad de Nutrición, a la Universidad CES, a todo el equipo de comunicaciones, queremos darles las gracias por este nuevo acompañamiento. Esperamos contar con otra de nuestras invitadas en un próximo capítulo, en un próximo episodio de esta serie de recién nacidos prematuros, historias que inician antes de tiempo. Muchas gracias, Nelly, a ti de nuevo por tu presencia y por compartir con nosotros tu conocimiento. Con todo cariño y muchas gracias a ti también por la invitación. Un saludo a todos. Gracias. Que estén muy bien.